Buenas, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? En este video vamos a tratar de explicar lo más rápido posible en qué se basa el Brazilian Jiu-Jitsu, ¿sí? El BJJ o BJJ. Vamos a hacer dos partes este video, una parte teórica en el pizarrón y una teórico-práctica, donde vamos a tratar de mostrar en técnicas lo que vamos a explicar acá, ¿sí? Con Paola, que en este caso me está filmando. Sin dar muchas vueltas, lo que vamos a buscar es no ver en la parte histórica de dónde proviene, etcétera, sino más específicamente a qué se refiere. ¿Sí? Si sos alguien que no tiene ni idea y quiere aprender un arte marcial para defensa personal, el Brazilian Jiu-Jitsu es tu disciplina. Y teniendo por ahí esta base vas a tener una idea más clara. O por ahí si ya estás entrenando pero nunca te lo explicaron, ahora por ahí tenés la posibilidad de ver, ¿sí? Por ahí las cosas que voy a comentar, ¿sí? Fueron cosas que fui abstrayendo de distintos mestres, de distintas fuentes de estudio y desde mi propia experiencia también en los años que vengo entrenando y enseñando. Como dice Bruce Lee, be a water, ¿sí? Sé como el agua, fluye. Entonces, vamos a hablar sobre el Brazilian Jiu-Jitsu, ¿sí? O BJJ. Es un arte marcial, entonces, de lucha cuerpo a cuerpo, ¿sí? No hay piñas, no hay patadas, ¿sí? Lo que se busca es acortar la distancia, ¿sí? En el caso, hablando de defensa personal, o en realidad, sí, en la lucha en sí, yo voy a buscar el contacto con mi compañero para tratar de esa manera controlarlo, derribarlo. Una vez que estamos en el suelo, voy a tratar de controlarlo, someterlo mediante luxaciones articulares, apalancamientos, ¿sí? Etcétera. Estrangulamientos, ¿sí? Hay distintas formas de poder someter al contrincante, o lo que también muchas veces le digo a mis alumnos, que por ahí el Jiu-Jitsu, que eso lo saqué, me acuerdo una vez vi que comentaba eso Nilson Livoni y me pareció excelente, que él dice, y obviamente lo dicen muchos, pero yo lo vi de él, que él dice que el Jiu-Jitsu, el Brazilian Jiu-Jitsu, es la única disciplina que te permite controlar a una persona sin lastimarle. Te da la posibilidad, si querés, de lastimarle o controlarle sin lesión, ¿sí? Entonces, vamos a diferenciar las distintas fases en lo que respecta a la disciplina, ¿sí? Vamos a tener una fase de lucha de pie, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle fase 1, ¿sí? Que vendría a ser la lucha de pie, ¿sí? Que en japonés vendría a ser la fase de Nagewasa, ¿sí? Por ahí no es redundante, no hace falta saberlo, pero para conocimiento general. Entonces, en esta fase de lucha de pie vamos a buscar tratar de controlar al adversario, ¿sí? Y buscar mediante controles de base, equilibrios y palanca, sí, que en otro video yo explicaba eso, que son los 3 principios fundamentales del Jiu-Jitsu. Mediante esos principios tratar de reducirlo llevándolo al suelo, ¿sí? Después vamos a tener una segunda fase, ¿sí? Fase 2, de lucha en el suelo, ¿sí? O Newasa, que vendría a ser en japonés, ¿sí? Donde en esta fase de lucha del suelo vamos a diferenciar otras 2 subfases, ¿sí? O se va a dividir en 2 situaciones, ¿sí? Donde va a existir una persona que va a ser un pasador y otra persona que va a ser o va a cumplir el rol de guardero, ¿sí? Ahora vamos a trabajar sobre por ahí estas partes, después volvemos al anterior. Ahora, en la fase de lucha de suelo, el que está guardeando, ¿sí? Va a estar va a utilizar las piernas como un
método de guardia. ¿Sí? Yo siempre le digo a mis alumnos que como el boxeador tiene la guardia acá arriba, en Jiu-Jitsu vas a utilizar las piernas, ¿sí? Como freno. Después cuando hagamos la parte práctica van a hacerse una mejor idea. Entonces yo voy a ocupar mis piernas para tratar de guardiar, ¿sí? O bloquear los ataques de mi oponente. Por eso viene la palabra guardero, ¿sí? Porque yo voy a estar con la guardia activa, por así decirlo, para defenderme. Y el pasador cumple el rango de pasador porque él lo que quiere hacer es pasar la guardia, ¿sí? Pasar las piernas. Hay obviamente que controles o ataques a la guardia, por así decirlo, si especificamos que la guardia son las piernas, ¿sí? Donde yo voy a poder buscar palancas de pie o de pierna y no necesariamente voy a necesitar pasar la guardia. Pero en este caso, el rol de pasador va a ser pasar esas piernas, esa guardia, controlar el tronco, ¿sí? Y con ese control que se da a distintas posiciones, tanto de manera lateral como montado sobre el oponente, en posición norte-sur, etc. Hay distintas formas de tratar de controlar al adversario o logrando ganar la espalda, etc. Pero el rol va a ser ese, pasar la guardia, controlar el tronco y mediante ese control, ¿sí? Poder lograr distintas finalizaciones o sometimientos o, en el caso de defensa personal, el control únicamente del atacante. Y como dijimos, el guardero va a ser el que va a estar defendiendo, pero en realidad el guardero no solo va a cumplir el rol de defenderse, sino que también puede atacar desde la guardia. Por eso muchas veces se ve que ya en avanzados o en torneos o en los mismos entrenamientos hay algunos que eligen directamente sentarse, ¿sí? El que ve afuera dice: ¿cómo te vas a defender sentado en el suelo? Bueno, podés, si fuese una situación de defensa personal, podría ser la situación de que te empujen y caíste, y ahí estando en el suelo tenés que aprender a defenderte, ¿sí? Entonces el guardero se puede defender y puede atacar también guardiando, utilizando raspajes, utilizando ataques con control de gancho, que se utiliza los pies para marcar ganchos, o controles de frame con empuje del arco plantar, ¿sí? En el bíceps, ganchos atrás de las piernas, etc. ¿Sí? Vamos a hacerlo más o menos por arriba, después de última, si quieren, ahondamos mejor en ciertos criterios específicos. Entonces, fase 1 lucha de pie, fase 2 lucha en el suelo, ¿sí? Dos subfases o dos divisiones dentro de la lucha en el suelo, que va a ser pasador y guardero. Pasador el que va a estar parado pasando, y guardero el que va a estar sentado o con la espalda en el suelo, ¿sí? La guardia activa, que van a ser las piernas arriba. Ahora vamos a ver la parte práctica, donde va a estar defendiendo o atacando también abajo, ¿sí? En la lucha de pie, ¿sí? Es importante, por ahí hay en algunas academias que directamente inician la lucha en el suelo, ¿sí? Es muy importante trabajar lo que sea los derribos y las proyecciones en la lucha de pie, porque en lo que respecta a defensa personal es clave, ¿sí? Por ahí ya, si se enfoca mucho en la parte competitiva, muchas veces se deja de lado esto y se hace más enfoque en lo que es la lucha de suelo, ¿sí? Por ahí hay una distinción que se dice que el Brazilian Jiu-Jitsu tiene un 20% de lucha de pie y un 80% de lucha de suelo, ¿sí? Por ahí hay un estilo de judo, que el Kosen Judo era muy similar en parte a lo que es el Brazilian Jiu-Jitsu, ¿sí? Bueno, ya no vamos a entrar en la parte de historia, pero tirando ahí como por si quieren buscar e investigar. Vuelvo a repetir, importante esta fase 1, tenerla, trabajarla, ¿sí? Y no perder el foco de lo que en realidad es la disciplina, que es la defensa personal, ¿sí? Yo por ahí muchas veces remarco que para mí la verdadera defensa personal empieza en el close combat, ¿sí? Cuando a vos te agarraron y no tenés más chances de escaparte. Ahí empieza la verdadera defensa personal,
Por ahí, si estoy en otras situaciones de enfrentamiento donde yo puedo salir corriendo, puedo alejarme, ¿sí? No voy a ir al striking, no voy a ir a pelear, ¿sí? Porque ahí ya sería solo una cuestión de ego. Si yo soy consciente de lo que verdaderamente es un ataque, voy a buscar siempre evitar cualquier enfrentamiento y confrontación, ¿sí? A menos que no tenga salida, no pueda escaparme más, ¿sí? En ese caso voy a utilizar el Brazilian Jiu-Jitsu buscando acortar la distancia y buscando lograr ese close combat, ¿sí? Ese combate cuerpo a cuerpo. Por ahí, otra cosa también interesante del Brazilian Jiu-Jitsu es que todas las técnicas que se hacen son específicas para la lucha, ¿sí? En el Brazilian Jiu-Jitsu no hay katas, no hay formas, no hay tules, ¿sí? Como por ahí se llaman en las distintas disciplinas. Acá lo único que se hace es técnicas para defensa personal. Yo siempre trato de trabajar ya sea las técnicas de entrada en calor específicas, ¿sí? O sea, todo lo que se va trabajando, sean entrada en calor, sean los drills, sean lo que sea, es aplicable, aplicable a la defensa personal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a entrenar, ¿sí? Todas estas fases, ¿sí? O la disciplina en sí? Sí, se puede decir que se utiliza los drills, ¿sí? ¿Qué son los drills? ¿Sí? Los drills en Jiu-Jitsu son una serie de técnicas encadenadas que sirven para buscar la mecanización de los movimientos, ¿sí? O la propiocepción muscular. Tratar de que por la repetición, lo mismo que en cualquier disciplina, ¿sí? Repetición, lograr la mecanización para que el cuerpo reaccione sin pensar mucho. Una de las situaciones que pasa cuando uno un principiante empieza a entrenar, va a luchar y se queda, ¿qué hago? Obviamente no tiene el nivel técnico y se queda pensando, sobrepensando y se queda en blanco porque no tiene la mecanización por ahí. Después de un momento de drillear y drillear, que de ahí viene la frase drill to win, ¿sí? Que cuanto más drilleas vas a tener un mejor desempeño. Entonces, mediante un conjunto de técnicas donde se busca la mecanización del movimiento, yo logro la propiocepción, ¿sí? Y el aprendizaje de las técnicas para defensa, ¿sí? Vuelvo a recalcar, muchas veces se hace mucho hincapié en lo que es la competencia, pero no hay que dejar de lado la importancia del Brazilian Jiu-Jitsu para la defensa personal, ¿sí? En mi experiencia entrenando distintas disciplinas, yo creo que una de las mejores, si no la mejor disciplina para la defensa personal es el Brazilian Jiu-Jitsu, ¿sí? Puedo estar equivocado o no, pero es mi punto de vista. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿sí? a la parte práctica. Así empezamos a relacionar todo lo que escribimos acá con la parte práctica, ¿sí? Ahora vamos. Bueno, ahora pasamos a la parte teórico-práctica, ¿sí? Vamos a empezar a explicar la parte de la lucha de pie, ¿sí? Que habíamos visto en el pizarrón. Antes de eso vamos a hablar rapidito, ¿sí? Con respecto a la defensa personal. Cómo yo actuaría en esta fase de pie, ¿sí? Frente a alguien que me viene a atacar, ¿sí? Si ya me vino y me agarró, ahí estamos en lo que respecta al Brazilian Jiu-Jitsu, que es el trabajo de combate cuerpo a cuerpo. Ahora, si por X motivo yo necesito controlar a alguien que me viene a pegar, vamos a identificar tres fases de un striker, de una persona que viene a golpear. Una primera fase donde va a tener todo el recorrido para impactar sobre mi rostro, sobre lo que sea, donde va a tener todo ese recorrido para generar una energía de traslación, una energía cinética que se va a desencadenar en una energía potencial de impacto sobre mis dientes, ¿sí? Algo que yo no quiero. Una segunda fase de ya un acercamiento a mi rival, donde yo tengo un cierto control, pero todavía me puede golpear, ¿sí? No tiene todo el recorrido para impactar, pero tiene un cierto movimiento. Y una tercera fase que ya va a ser de close combat o combate cuerpo a cuerpo, donde yo
donde yo controlo a mi adversario y no le permito que me golpee, y mediante alguna técnica como una proyección o lo que sea, yo voy a poder derribarlo, controlarlo, ¿sí? Y de alguna manera someterlo. Siempre vamos a buscar esa tercera fase, ¿sí? Para tratar de defenderme. Ahora, andando un poquitito en ese criterio, una de las cosas que yo siempre le explico a mis alumnos es que en un mundo ideal, en la defensa personal, cuando yo me tenga que defender, pues a veces dicen, ¿y qué pasa? ¿Cómo te defendés frente a un boxeador? ¿Cómo te defendés frente a un kickboxista? ¿Cómo te defendés frente a un karateca? Lo que sea. En realidad, alguien que entrena una disciplina marcial no va a atacar a otra persona en la calle. Entonces, yo, de la persona que me voy a tener que defender, es una persona que no tiene conocimientos marciales, ¿sí? No es boxeador, no practica un deporte de contacto. Entonces, obviamente que eso no ocurre porque hay gente que obviamente entrena y sale a agredir, pero en un mundo ideal sería así. Entonces, uno teniendo un conocimiento básico de Jiu-Jitsu podría defenderse de una manera eficiente, ¿sí? Frente a un agresor. No ocurre, lastimosamente hay gente que sale a agredir a la calle con conocimientos, ¿sí? Entonces muchas veces es un poco más complicado. Pero frente a alguien que no tiene conocimiento de Jiu-Jitsu o Judo o alguna de las disciplinas afines donde yo tenga que un buen manejo del close combat, de una manera, o sea, es fácil quizás, porque al no tener el conocimiento es difícil defenderse frente a las acciones, ¿sí? Que respecta a la disciplina del Brazilian Jiu-Jitsu. Siempre yo hago mucho hincapié a lo que es defensa personal porque es la base de la disciplina. Tenemos la parte obviamente deportiva, pero no hay que perder la parte de que por ahí mucha gente busca tratar de aprender alguna disciplina marcial para eso, para aprender a defenderse. Hay gente que sufre acoso, violencia, etc. y necesita las herramientas para poder defenderse. ¿Sí? Entonces, iniciando en la fase de lucha, voy a buscar el close combat o algún tipo de control, ¿sí? Puedo tener controles a distancia, donde voy a, o sea, dentro de todo el close combat, pero no pegado completamente, sino que agarre desde el tríceps, desde la solapa, ¿sí? Por arriba del cuello, esgrimando y controlando la cadera, o atacando directamente abajo a las piernas, ¿sí? Entonces la lucha de pie se va a basar en los controles de la base de mi adversario, ¿sí? Que va a ser el sostén, los empujes, ¿sí? O tracciones. Yo puedo tratar de traerle a Paola hacia mí, empujarle, ¿sí? Mediante empujes de palancas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a lograr eso? Un empuje de una palanca va a lograr un desequilibrio y ese desequilibrio va a actuar sobre su base, obviamente. Al empujarle y modificar su base, Paola va a tratar de mantenerse en pie. Entonces, teniendo esos conceptos claros, yo sí sé eso, yo puedo tratar de, si yo le empujo a Paola, ella va a modificar su base para mantenerse en pie. Entonces, si yo al empujarle sé que ella va a reaccionar así, puedo controlar esa base, ¿sí? O esa modificación de base para que no pueda modificar su base, ¿sí? Valga la redundancia, para mantener el equilibrio, ¿sí? Al no poder modificar su base para mantener el equilibrio, termina cayéndose, ¿sí? Eso es lo que se busca en la lucha de pie, ¿tá? Hay desequilibrios en distintas direcciones, no vamos a ahondar mucho en eso, pero para una idea general yo voy a trabajar eso: palancas, tracciones, ¿sí? Ataques sobre el centro de masa, por ejemplo, los controles o los derribos de cadera, y yo directamente voy a trabajar sobre la cadera, sobre el centro de masa de Paola para desequilibrarla, inutilizar la base o su sustento, su apoyo, ¿sí? La posición de bipedestación, anularla completamente y mediante una proyección poder derribarla. Ahora, en una situación me empujaron, me derribaron, ¿sí? Hablando en lo que respecta a defensa personal, o también, como decíamos, muchas veces en situaciones de competencia, el jiu-jitero, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Baja directamente a la guardia, ¿sí? Y ahora vamos a explicar por qué le decimos guardero.
hay distintas guardias, puedo estar en guardia sentada, o se da el caso de que me empujaron o terminé con la espalda en el suelo, y ahí es donde voy a estar con mi guardia activa. Y hablamos con respecto a lo que decíamos hoy, de la defensa de la guardia de los boxeadores. En Jiu-Jitsu la guardia va a ser las piernas. Mi guardia activa va a manifestarse cuando la planta de mi pie esté apuntando hacia mi oponente. Si yo estoy con los pies en el suelo, mi guardia no está activa, ¿sí? Yo no voy a poder usar los ganchos ni nada. Es más, o sea, si tengo mis pies en el suelo, la persona pasa directamente en mi guardia, así con un saltito. Obviamente esto es muy tonto, por así decirlo, pero puede darse el caso y se da. Además, hay amagues por ahí de que te buscan empujar y extienden tu cadera para que no puedas guardiar y ¡pum!, te pasa. Entonces, yo voy a estar guardiando en este caso, defendiéndome, pero con la skill o el entrenamiento suficiente, yo también puedo atacar al pasador, ¿sí? ¿Mediante qué cosas? Controles, ¿sí? Atacando ya las piernas de mi oponente, ¿sí? Entrando a distintas guardias, partiendo de estas guardias puedo aplicar raspajes, ¿sí? Que los raspajes son derribos, por así decirlo, sin proyección. Yo busco atacar la base mediante el control y el empuje con palancas para desequilibrar. El mismo concepto, los mismos principios, pero en este caso sin proyección. Entonces, guardia activa, si van a ser mis piernas. Una de las cosas que hay que tener en claro, ya por ahí profundizando un poco más, es que las manos también me van a servir como defensas, ¿sí? Al estar sentado también, yo tengo las manos acá. Muchas veces ya en un criterio más técnico, el que va a estar atacándome, si logra anular mis manos que están cerca de ella, ya tiene solo las piernas, y ahí yo obviamente tendría que buscar el uso de las manos para empezar a defenderme. Pero sin ahondar mucho, el rol de pasador va a ser eso, va a tratar de pasar mis guardias mediante distintos pasajes de guardia para venir a atacar y tener un control de mi tronco, ¿sí? Por ahí muchas veces lo que sucede en los iniciantes o en la gente por ahí que no tiene muy en claro los conceptos, se olvidan del control de la cadera, ¿sí? Entonces en un pasaje de guardia, siempre el que va a pasar, lo que va a buscar primero es el control de la guardia, de las piernas, que yo no pueda seguir utilizando, logrando la estabilización de un principio de control de cadera, para que yo no pueda hacer puentes ni salidas, y después lograr un control, por ejemplo, un control lateral de 100 kilos, y mediante este control poder lograr algunas sumisiones, finalizaciones, o solamente el control del oponente. ¿Sí? Desde el 100 kilos puede transicionar a otras posiciones, como montada, etc. Pero en una idea global, el rol del pasador va a ser en un principio tratar de pasar las guardias, ¿sí? La guardia para controlar al oponente. Por ahí a veces en otras disciplinas quieren usar el manejo de lucha de suelo y se ve que desde el suelo empiezan a patear, ¿sí? Por ahí no es muy recomendable porque pasa eso. O sea, yo acá tengo mi guardia activa y mi guardia está cerca de mi tronco. O sea, sirve para defender esta parte. Si yo empiezo a extender mi pierna, estoy perdiendo el foco de lo que es la guardia. Y uno de los conceptos que me gusta, que lo aprendí de Barbosa, que es el concepto de feillarse, ¿sí? De mantenerse feillado todo el tiempo cerrado, lo más cerrado que puedas, en distintas defensas, en distintas situaciones. Al mantenerse feillado, vos no dejas huecos, ¿sí? Para que tu oponente obviamente utilice
marcando eso en la guardia. Fíjense, si yo no estoy fechado, no estoy cerradito, si fechado es cerrado en portugués. Si no estoy cerrado, le va a resultar fácil por ahí a Paola pasar mi guardia, venir a atacarme, montar, ¿sí? O si yo no estoy con mi guardia acá cerrada, fíjense que yo expongo esta parte y si Paola está acá puede venir con una rodilla a la panza, ¿sí? Metiendo presión. A ver, marca. ¿Sí? Metiendo presión del Minion Belly. ¿Sí? Termina lastimándome, sacándome el aire, etc. ¿Sí? Que por ahí se utiliza bastante en competencia, en la rodilla de la panza, vale los puntos. A ver, pero es una situación más donde yo podría utilizarla para un control de un oponente. ¿Sí? Creo que ahí más o menos estaría cerrado. ¿Sí? Entonces, gente, espero que les sirva. Es mi humilde aporte por ahí a la perspectiva que yo tengo con respecto a lo que es el Brazilian Jiu-Jitsu. No soy poseedor de la verdad. Por ahí puedo estar equivocado en ciertas cosas, pero trato de mantener el criterio más sensato en lo que respecta a la enseñanza y al aprendizaje del Brazilian Jiu-Jitsu. Y siempre buscando el foco de la defensa personal, que yo creo que es la clave, y lo que yo siempre le digo a mis alumnos, la eficiencia, ¿sí? Eso es lo que hay que buscar, que vos entrenes algo 2, 3 meses y que te sirva verdaderamente para defenderte. Mis alumnos ven eso en su aprendizaje, ¿sí? Porque un alumno que vino 2 meses, después empieza a entrenar con alguien que recién vino y ve ese avance, ve la posibilidad del control sobre el oponente con tan solo 2 meses de entrenamiento. Y es algo que yo lo viví al momento en que empecé a entrenar Brazilian Jiu-Jitsu. Me cambió la mente y la forma de ver las cosas, y es una de las cosas que yo trato de transmitir y hacer para que otras personas puedan aprender, ¿sí? Vivirlo, y que les sirva también no solo para la defensa personal, sino que para la vida misma, ¿sí? Hay muchos conceptos y cosas que se utilizan en el Jiu-Jitsu que sirven para distintas facetas de la vida, ¿sí? Una de las cosas que ya la lucha en sí, si todo lo que se practica es para defensa personal, y la forma de entrenamiento, ¿sí? De la parte de aplicabilidad práctica de la técnica, es la lucha, ¿sí? O sea, como dije, no se hacen catas nada, sino que se hace la parte técnica y después se lucha para buscar esa aplicabilidad, ¿sí? Práctica de la técnica. Y en esa lucha uno está siempre en situaciones fuera de la zona de confort, ¿sí? Te están apretando, te están estrangulando, uno está lidiando con el ego, la ira, frustraciones, el miedo, ¿sí? Porque muchas veces ya uno siente esa sensación de miedo al momento de luchar, que después se va aplacando y te va moldeando en ese nivel, ¿sí? Emocional, ¿sí? No solo físico, ¿sí? Que también una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos es que el Jiu-Jitsu te vuelve fuerte, quieras o no, ¿sí? Y obviamente siempre busquen y enfóquense en la enseñanza eficiente, ¿sí? Y consciente. Muchas veces se habla del grado de lesividad que tiene por ahí la disciplina, y yo tengo alumnos que se lastimaban más jugando al fútbol que luchando acá, ¿sí? Muchas veces hay que buscar los criterios de fortalecimiento físico, movilidad, ¿sí? O sea, hay gente que el día 1 quiere venir y hacer 5 luchas, o tiene eso en la idea, cuando viene acá se da cuenta que no es tan así, o sea, no acá en específico, en cualquier lado, en cualquier tatami, pero por ahí muchas veces uno va a una clase o quiere aprender Jiu-Jitsu pensando en que quiere luchar y muchas veces no sabemos ni caer, no tenemos el control, ni la movilidad adecuada, ¿sí? Y ahí surgen todas las lesiones, como en todas las cosas, gente. O sea, en distintas disciplinas, en distintos deportes, ¿sí? Trasladando a lo que sea el gimnasio. Yo quiero empiezo CrossFit, quiero hacer butterfly pull-up y no sé hacer ni una dominada estricta, entonces no tiene sentido. Lo mismo pasa en todos lados. Bueno, espero que
le haya servido. Si pueden darle like, les agradecería para que nos apoyen, ¿sí? No cuesta nada, es gratis. Y bueno, y compartir el video para la gente que por ahí necesita o le puede ayudar a mejorar su jiu-jitsu o a conocer el jiu-jitsu. La verdad que es algo muy lindo y siempre para adelante nosotros vamos a seguir tratando de difundir eso, ¿sí? Esta arte marcial, esta disciplina que es algo genial. ¿Estamos para? ¿No? Gracias.